Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bonita tarde a todos. Bonita tarde, noche ya, ¿verdad? Porque ya está oscureciendo. Espero que Dios les haya bendecido grandemente en este día. Y bueno hermanos, vamos a empezar nuestro pequeño momento con nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y a pedirle a Dios su dirección y que nos hable en esta tarde noche. Oramos. Bendito Dios y Padre, te doy muchas gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, durante este día. Gracias por todas y cada una de ellas, Señor. Pero especialmente te damos muchas gracias porque un día llegaste a nuestra vida a través de tu palabra y pudimos llegar al conocimiento de la verdad, nuestro Señor Jesucristo, y tener la salvación en Él. Así es que, Padre, te agradecemos infinitamente que tú nos hayas tocado con tu palabra, Señor, con el Espíritu Santo, nos hayas convencido de justicia, de pecado y de juicio, Señor. Y pues también, Padre, te damos gracias porque somos tus hijos. Y ahora, Padre, nos quedamos en tus manos para que tú nos hables a través de este pequeño momento contigo, Señor. Bendícenos, Señor, pues te lo pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Y dice ahí la palabra de nuestro Dios, hermanos, versículo 7. Vamos a ir del 7 hasta el 14, 15 por ahí. Dice: los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Estamos hablando de cuando Salomón terminó el templo, ¿eh? Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. Hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera. Y ahí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas de Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, todos los de Gemán, todos de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas del oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos y otros instrumentos, de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de ellos. Bien, hermanos, voy a regresarme a los primeros versículos, aunque quiero que realmente que nos enfoquemos en los últimos. Primero aquí dice, bueno, que habían puesto ya los sacerdotes, dice ahí, metieron el arca. Recuerdan que el arca era ya totalmente hecha cubierta de oro, y como dice más adelante, pues tenían las tablas. También se supone que estaba la vara de Aarón. Y bueno, y ya habla de cómo estaba en el altar ahí, en el lugar santísimo donde ponían el arca. Pues estaban los querubines y extendían las alas sobre el lugar del arca, dice en el versículo 8. Y los querubines cubrían por encima así el arca como las barras, e hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante de lugar santísimo. Recuerden que no podían tocar el arca. Cualquiera que tocara el arca, solamente con esas barras podían estar levantando. Pero si alguien lo tocaba así directamente, si la palpaba directamente, Dios lo mataba. Y podemos recordar la historia de cuando
regresaron al arca de Oreb, sí, a la ciudad de David, perdón. En el arca no había más que 2 tablas, dice ahí, de Moisés que había puesto de Oreb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque los sacerdotes que se hallaron ahí habían sido santificados, no guardaban sus turnos. Entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? No, porque fíjate, una de las poquísimas cosas que tú y yo podemos hacer para Dios es alabar su nombre. De acuerdo a lo que dice Hebreos, nosotros somos real sacerdocio, o sea, somos sacerdotes delante de Dios, así como los sacerdotes que se está hablando aquí, ¿va? Pero en el caso específico de algunos, en el caso aquí de los levitas cantores, dice la palabra en el versículo 12, ellos se dedicaban única y exclusivamente a tocar instrumentos, ellos, los están hablando aquí los de Asaf, y los de Gemán y Jedutún, perdón. Entonces, ¿qué es lo único que hacían ellos? Cantar, alabar a Dios. Y estaba pensando, cuando estaba meditando en este pasaje, hermanos, yo estaba pensando, digo, pues honestamente es lo único que tú y yo podemos hacerle. Es lo único que tú y yo podemos darle a Dios. Especialmente cuando estamos reunidos en el templo. Especialmente cuando tenemos reuniones, ya sea miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Y lo único que tú y yo podemos darle a Dios, fíjate, si somos honestos, hermanos, ¿cuántos minutos de una semana le damos a Dios para alabarle? Y digo esto porque normalmente tú y yo no le alabamos a Dios cada día, aunque así debería de ser, y especialmente a través de la oración. Por eso cuando el Señor Jesucristo dejó el ejemplo en la oración, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, esa es alabanza, sea tu nombre, hasta ahí. Venga tu reino, hágase Señor tu voluntad, finalmente estás reconociendo su autoridad, eso también es alabanza, ¿no? Pero ¿cuántas veces tú y yo lo hacemos directamente en la oración? ¿O cuántas veces antes de orar a Dios y antes de leer su palabra nos ponemos a cantar? Yo te estaba diciendo la semana pasada, hermanos, incluso hoy también amanecí con un himno, se me acaba de olvidar. Hace rato estaba pensando cuando mencionárselos ahorita, pero todos los días, la semana pasada me levanté y lo primero que pensé fue en un canto, en un himno, en algo que había cantado a lo mejor el día pasado, o el miércoles, o el domingo, no recuerdo bien. La cosa es de que estaba ahí en mi mente y así me desperté. Y cuando me desperté, pues alabé a Dios en esa manera, mientras después tenía mi tiempo con Él. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto, hermano? Porque la verdad de las cosas es de que nosotros es lo mínimo que podemos hacer. Y fíjate, si tú no tienes la costumbre de alabar a Dios a través de tu oración, si no tienes la costumbre de exaltar su nombre, de glorificar su nombre a través de la oración, si no tienes la costumbre a lo mejor de tener un canto o 2 cantos antes de escudriñar la palabra de Dios, digo porque hay algunos que lo acostumbran, o si tú no tienes la costumbre de alabar a Dios aún fuera de, o sea, si nada más estás pensando siempre en tus necesidades, siempre en tus situaciones difíciles, siempre en tus cosas, lo más seguro es de que no pienses ni siquiera en alabar a Dios. Y si a eso le añades que no estás yendo al templo, que te estás guardando en casa, te sigues guardando en casa, y está bien, finalmente es tu decisión, ¿no? Pero no le estás dando nada a Dios, entonces de lo mínimo que puedes darle a Dios, no se lo estás dando. ¿Por qué? Porque hay que alabar a Dios. Hay que glorificar su nombre por lo maravilloso que siempre ha sido con nosotros. Él siempre está dispuesto a estar dándonos lo que nosotros necesitamos. Y la verdad de las cosas, hermanos, es de que nosotros le regresamos muy poco. Y no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de alabanza. Vean lo que dice aquí. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Gemán o Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, bien vestidos, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Y vean lo que dice el 13: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una,
para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es, porque su misericordia es para siempre. Entonces la gloria de Dios llenaba la casa, el templo. Y a lo mejor físicamente, hermanos, aquí está hablando físicamente, porque así se veía, así se veía. Pero a lo mejor físicamente, ahí están nuestras loquitas, perdón. Pero a lo mejor si físicamente no pasa en nuestros hogares, ni en nuestros templos, físicamente no. Pero espiritualmente te puedo decir que sí. Te puedo decir que cuando de repente tú y yo le vamos a Dios en donde estemos, yo creo que la gloria de Dios llena el lugar. Y no lo vemos, pero ahí está. Y digo esto ¿por qué? Porque es triste, hermanos, que nosotros ni siquiera eso le podamos dar a Dios. Alabanza, honra y gloria por todo lo maravilloso y bueno que ha sido con nosotros. Tú y yo todos los días debemos estar cantando. Tú y yo todos los días debemos estar alabando a Dios, aunque si no estamos cantando, por lo menos chiflando o taradeando un himno o dos himnos, o no sé, o un cántico o un salmo, no sé. Pero tú y yo debemos de pasar tiempo alabando a Dios, que nuestra mente y nuestro corazón, al estar chiflando, taradeando o cantando, esbozando la letra y la melodía de un himno, un canto espiritual o un salmo, eso se lo voy a enseñar a darle al Señor todos los días. Es como los pájaros. Yo creo que los pájaros alaban a Dios cada mañana. Yo creo que los gallos que tengo aquí de vecinos, yo creo que alaban a Dios todas las mañanas. Todas las mañanas. Es más, desde la madrugada empiezan. Y tú puedes decir, ay, es su instinto. Sí, pero en su instinto está alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque Él es bueno, dice ahí el versículo 13, porque su misericordia es para siempre. Dime si no, querido hermano y hermana, hay muchas cosas por las cuales tú y yo debemos alabar, adorar, glorificar, exaltar el nombre de nuestro Dios cada día. Dime si no. Y lo primero es, si tú eres hijo de Dios, si tú lo has aceptado como Señor y Salvador de tu vida, lo primerito que debemos de alabar el nombre de Dios es por eso, porque somos sus hijos, vamos a estar con Él para siempre y vamos a estar eternamente gozando de su presencia. ¿Ven lo que dice ahí? Entonces la casa, la última parte del versículo 13, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, Dios. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¡Wow! O sea, lo más santo, lo único santo, o sea, Dios llenó ese lugar. La presencia de Dios, la gloria de Dios, su santidad total estuvo en ese instante. Por eso nosotros, aún antes de alabar a Dios, siempre tenemos que estar primero a cuentas con Dios, porque cada día podemos ofenderlo, cada día podemos pecar en contra de Él. Así es que, querido hermano y hermana, cuando vayas al templo, y espero que lo estés haciendo, antes de que pongas un pie dentro del templo, purifícate. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque muchas veces, yo no solamente he sido pastor, he sido director de música por muchos años, desde que era joven, y cuando me permiten estar en una iglesia y no va a predicar, pero me permiten dirigir el servicio, inmediatamente uno se da cuenta de qué hermano y qué hermana van mal al templo. Sí, traen cargados sus problemas, sus broncas, su pecado, no sé, pero en el rostro y en el rostro refleja todo lo que traen. Y yo siempre estoy, y honestamente se los digo, siempre estoy sonriendo, hermanos, que no están contentos. A ver, hermanos, regálame una sonrisa, porque estoy tratando de ¿qué? De animarlos. Pues imagínate que cantaras el gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo
estaba así, ¿verdad? El gozo del Señor, un ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestro rostro refleja el amor de Dios, el gozo del Señor y lo maravilloso de las bendiciones de Dios a nuestra vida. Y si tú y yo somos agradecidos, querido hermano y hermana, cada día que alabamos a Dios, deberíamos tener una sonrisa de oreja a oreja. Yo te dije hace unos días, si no recuerdo mal, hace poco, creo que fue el año pasado, no sé, salió la famosa película del cómo empezó el Guasón de Batman. Ya ven que se pintan todo así. Pues nuestra sonrisa debe estar más grande que la del Guasón cada que alabamos a nuestro Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todas y cada una de las bendiciones que tú nos otorgas. Gracias, Señor, por esta gran verdad que tú nos muestras. Tú deseas que cada uno de nosotros, tus hijos, cuando te alabemos, Señor, de verdad reflejemos lo maravilloso que tú has sido con nosotros. Y no solamente eso, Señor, sino que en verdad cada día nosotros es lo mínimo, es una de las cosas mínimas que podemos hacer para ti. Alabar, exaltar, glorificar tu nombre, Señor. Así es que, Señor, redargúyenos a través del Espíritu Santo y que en verdad cada uno de tus hijos que estamos escuchando esto, momento tras momento, Señor, día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, mientras tú no vengas por nosotros, podamos, Señor, podamos alabar tu nombre, exaltarlo y glorificarlo, Señor. Gracias, Señor, por este momento tan hermoso que nos das y sobre todo, Señor, porque de verdad una de las grandes maravillas que tú nos das es el gozo. No solamente el amor, sino el gozo en nuestros corazones, independientemente de las circunstancias. Por eso tenemos que alabar y exaltar tu nombre, Señor. Bendito seas y alabado seas por siempre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Si Dios lo permite, mañana nos vemos a las 6:30 de la tarde, en otro pequeño momento, con nuestro Dios.